Si quieres estar conmigo, debes regalar a tu hijo. Tomaré la mejor decisión para los dos. Hijo, te amo, pero tenemos que hablar. Dime, mami. Ella oró pidiendo amor y recibió una prueba que casi le rompe el alma. Elegir entre un hombre y su hijo. Escucha. Todo empezó en una finca sencilla, lejos del ruido del pueblo, donde los amaneceres llegaban cubiertos de neblina y el silencio parecía abrazar los corrales. Allí vivía Matilde, una mujer de 30 años, madre soltera y trabajadora. No tenía riquezas ni una casa elegante, pero tenía algo que cuidaba con el alma. Su hijo, Manuel. Manuel tenía apenas 4 años. Era inquieto, tierno, de esos niños que corren detrás de las gallinas y hacen preguntas por todo. Para Matilde, él no era una carga. Era su mayor bendición. Cada mañana, antes de que el sol saliera por completo, Matilde ordeñaba, limpiaba y preparaba quesos para vender en el pueblo. Manuel casi siempre la acompañaba, mirándola trabajar con sus ojos curiosos, como si aprendiera en silencio que la vida se sostiene con esfuerzo, fe y amor. Por las noches, cuando Manuel dormía, Matilde miraba el cielo oscuro y hablaba con Dios en voz baja. «Dame fuerzas», susurraba. «Ayúdame a criar bien a mi hijo». Aunque amaba profundamente a Manuel, la soledad a veces le pesaba. No era falta de amor por su hijo. Era esa necesidad humana de sentirse acompañada. Una mañana Matilde llegó al mercado con su canasta de quesos. Manuel caminaba a su lado, saltando charcos y arrastrando una ramita por el suelo. Mientras ella acomodaba los quesos, unos pasos se detuvieron frente a ella. Matilde levantó la vista. Era Antonio, un hombre de mirada tranquila y voz serena. Observó los quesos con atención, como si entendiera el trabajo que había detrás. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió Matilde. Antonio tomó un queso con cuidado y sonrió. «Estos no son de fábrica. Se nota que tienen manos detrás». Matilde sintió algo tibio en el pecho. Hacía tiempo que nadie valoraba su esfuerzo de esa manera. Antonio pagó sin discutir el precio. Antes de irse, miró a Manuel. «Debe madrugar más que muchos adultos». Matilde sonrió. «Desde siempre». Al día siguiente Antonio volvió. Y luego volvió otra vez, siempre con una excusa distinta. Que el queso era demasiado bueno, que sus trabajadores lo pedían, que hasta sus cerdos protestaban cuando no llevaba el de ella. Poco a poco, Antonio dejó de ser solo un cliente. Se volvió una presencia esperada. Hablaba con Matilde del trabajo, del cansancio y de lo difícil que era sostener una vida con las propias manos. Él la escuchaba y eso para ella significaba mucho. El amor llegó despacio, como la luz al amanecer. Primero fue una conversación más larga, luego una mirada, después la alegría silenciosa de esperar a alguien. Antonio empezó a visitar la finca y a veces jugaba un poco con Manuel. Matilde pensó que tal vez Dios le estaba dando una nueva oportunidad, pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Antonio seguía siendo amable con ella, pero con Manuel ya no tenía la misma paciencia. Si el niño interrumpía, él apretaba los labios. Si Manuel quería sentarse cerca de su madre, Antonio se quedaba incómodo. Matilde lo notó, pero al principio no quiso verlo del todo. Una tarde, Antonio llegó a la finca con el rostro serio. «Tenemos que hablar», dijo. Matilde se secó las manos en el delantal. «Dime». Antonio miró hacia Manuel, que jugaba cerca con unas piedritas. «Yo te quiero, Matilde, pero si vamos a estar juntos de verdad, tenemos que pensar en nuestro futuro». Matilde sintió que algo se tensaba dentro de ella. «¿Qué quieres decir?» Antonio respiró hondo. «Manuel necesita otro lugar.
Tal vez con algún familiar. Tú y yo podríamos empezar de nuevo. Matilde se quedó inmóvil. El viento movió apenas la ropa tendida. Manuel seguía jugando, sin saber que su vida acababa de ser tratada como un problema. ¿Estás diciendo que deje a mi hijo?, preguntó ella. No lo digas así, respondió Antonio. Estoy diciendo que tomemos la mejor decisión para los dos. Matilde lo miró como si de pronto estuviera frente a un desconocido. ¿Para los dos? Para ti y para mí. Manuel siempre va a estar en medio. Tú mereces una vida. Matilde sintió que esas palabras le golpeaban el alma. No gritó, no lloró, solo miró a su hijo. Manuel no es una carga, dijo. Antonio guardó silencio. Un hombre no siempre está dispuesto a criar un hijo que no es suyo, murmuró. Aquella noche Matilde no durmió. Se sentó junto a la cama de Manuel y lo miró respirar. Tomó su manito entre las suyas y las lágrimas le cayeron en silencio. Señor, susurró, no permitas que mi necesidad de amor me haga olvidar el amor que tú ya me diste. Al día siguiente, Antonio volvió con flores en la mano. Matilde, perdóname. Hablé desde el cansancio. Te amo. Ella lo miró con calma. Ya no había confusión en sus ojos, solo dolor y claridad. No fue cansancio, respondió. Fue lo que llevabas dentro. Antonio apretó las flores. No tires todo por la borda. No estoy tirando nada, dijo ella. Estoy cuidando lo que soy. Puedo acostumbrarme a Manuel, insistió él. Matilde negó despacio. Mi hijo no es algo a lo que uno se acostumbra. Es parte de mí. Antonio bajó la mirada. Entonces, ¿esto es definitivo? Matilde respiró hondo. Sí, aquí termina. El rostro de Antonio cambió. Su ternura se volvió orgullo herido. Piénsalo bien. Una mujer sola con un hijo no lo tiene fácil. Nadie va a querer cargar con eso. Matilde sintió el golpe, pero no retrocedió. Eso no es amor, dijo. Amar no es querer borrar lo que más amo. En ese momento, Manuel salió de la casa. ¿Mamá? ¿Todo está bien? Matilde abrió los brazos. Ven acá, mi amor. El niño corrió hacia ella. Matilde lo abrazó fuerte, como si en ese abrazo pudiera protegerlo de todas las palabras del mundo. Antonio miró la escena unos segundos. Luego se dio la vuelta y se fue por el camino. Matilde no lo llamó. Solo sostuvo a Manuel contra su pecho mientras el viento movía suavemente los árboles. Ya pasó, susurró. Ya pasó. Y aunque el corazón le dolía, dentro de ella había paz. Porque aquel día Matilde entendió que no todo amor que llega es una bendición. A veces también llega una prueba vestida de promesa. Ella había pedido amor, y Dios le mostró la verdad. Desde entonces, Matilde siguió trabajando en su finca, haciendo quesos al amanecer y criando a Manuel con la misma ternura de siempre. Tal vez la soledad volvió algunas noches, pero ya no la asustaba igual, porque aprendió que estar sola no era lo peor. Lo peor habría sido quedarse con alguien que no supiera amar a su hijo. Y mientras Manuel corría por el patio, riendo entre la tierra y la luz suave de la tarde, Matilde comprendió algo para siempre. Una madre puede perder muchas cosas en la vida, pero jamás debe perderse a sí misma por alguien que le pide soltar la mano de su hijo.